Bueno, tenemos estas construcciones por otro lado que son intransitivas, como tute ipsi, tengo hipo, que es del grupo 3, el grupo 5 tumbashchi, estoy barriendo. Por ejemplo, este tumbashchi, si le dijera yo estoy barriendo la casa, entonces ya sería transitivo. Uy, si dijera como te estoy barriendo tu casa, sería con beneficiario. El beneficiario se marcaría en el verbo y el verbo es considerado transitivo. Y tenemos el grupo 5, que como ya les dije son verbos como de movimiento. Tenemos tu labi, estoy bajando. Entonces, pues tenemos aquí aquí vamos a verlo más claramente, las alternancias, lo que les comentaba yo de una misma base verbal puede ser considerada transitiva. Del lado izquierdo tenemos significados básicamente transitivos y del lado derecho tenemos construcciones básicamente intransitivas. Entonces tenemos dutsaya, lo hace enojar, mutsaya se enoja, ¿no? Es un causativo contra un incoativo. Luego tenemos un significado causativo que puede pasar a un transitivo no incoativo, como en el caso de duhesh, lo hace estornudar, dehesh, estornuda. Tenemos también un transitivo no causativo, como en diahti, le pide, que es al cambiar el prefijo es un intransitivo no incoativo, como muahti, está pidiendo, así como actividad, digamos, o sea, si vemos a un señor pidiendo limosna, podemos estar diciendo está pidiendo, ¿no? Y tenemos el transitivo dundati, lo sube, y el incoativo mundati, se sube, ¿no? O sea, la paridad no es nada más la típica causativo incoativo, sino que hay varios tipos de pares, de alternancias. Y bueno, también lo que vi yo en el Tlahuica es que hay varias operaciones de disminución y de aumento de valencia, ¿no? ¿Qué es esto de la nada más para hacer un repaso, para tal vez lo sepan o tal vez no lo sepan, pero vamos a mencionarlo? Cuando la valencia se disminuye, tiene que ver, está relacionado con la transitividad y la intransitividad, ¿no? O sea, tenemos varias valencias básicas. Tenemos la valencia cero, ¿no? O sea, depende de cuántos argumentos tenga el verbo. La valencia cero es para los atmosféricos, porque no hay una persona que los lleve a cabo, ¿no? O sea, es llover y granizar y todos esos se consideran valencia cero, porque no hay realmente un agente. ¿Quién llueve? Pues nadie, ¿no? O sea, si acaso el cielo, dependiendo de la cultura, a lo mejor, ¿no? Y entonces ya no sería un verbo de valencia cero. Pero bueno, en el caso del Tlahuica, tenemos la valencia cero, ¿no? Los verbos atmosféricos serían los típicos. ¿Cuál es la valencia 1? Pues los verbos intransitivos. Hay un sujeto que realiza una acción y ya, nada más ese es el participante. ¿Cuál es la valencia 2? Los verbos transitivos, que son los verbos que tienen dos participantes allí, ¿no? Está el agente que realiza la acción sobre el objeto, ¿no? Entonces eso sería la valencia 2. Es como la química, se toma un poco estos conceptos de la química, ¿no? Y tenemos otros verbos que tienen tres participantes, que son los verbos bitransitivos, ¿no? En donde tenemos un agente que realiza una acción sobre un objeto en beneficio de otro, ¿no? Por ejemplo, ese es el típico, aunque hay otro tipo de argumentos, no nada más sujeto, objeto, o sea, bueno, eso ya es otro tema. También puede haber temas, pacientes, beneficiarios, fuente, no sé, pero el caso es que la valencia tiene que ver con el número de participantes que tiene el verbo. Entonces, en ese sentido, tenemos operaciones de disminución de valencia en la que un verbo típicamente transitivo puede adquirir un sentido intransitivo. ¿Cómo son estos procesos? Pues
En el caso del Tláhuica tenemos la voz pasiva, los reflexivos, los recíprocos, un fenómeno que yo llamo pseudoincorporación nominal y voz antipasiva, y una también lo que les comentaba al principio del valor absoluto con este sufijo da, que se refiere a varios pero sin el ánimo de definirlo, ¿no? Vamos a ver uno por uno a qué nos referimos. Voz pasiva y anticausativa. Tenemos una oración transitiva como en 14a, que es Ma Juana Nduhe Nkatsi, Juana está haciendo la comida. Pero cuando tenemos Juña Nduhe Nkatsi, aquí se está haciendo la comida, bueno, Juña aquí, Ndeje, tenemos Duhe Ndeje. Ge es la base verbal para hacer, como ven no cambia, pero lo que cambia es el ndu y el nde. Entonces la base verbal puede cambiar de prefijo para darle ese sentido de voz pasiva, ¿no? Aquí se está haciendo comida, ¿no? Sin definir exactamente quién la hace. Entonces no nos interesa quién es el sujeto, sino que lo que nos interesa es el hecho de que allí hacen comida. Y tenemos shuwa, tutitina, Juan cerró la puerta, que es nuevamente una oración transitiva donde tenemos el sujeto que lleva a cabo la acción de cerrar, y por otro lado tenemos en B, letitina, la puerta fue cerrada o la puerta se cerró, con esa ambivalencia de no sabemos si se cerró solita por el viento, por ejemplo, o si se cerró y en realidad lo que queremos decir es que no sabemos quién la cerró, ¿no? Entonces está esta opción de anticausativa, ¿no? Que sería el caso en el que pues, la puerta se cerró solita, ¿no? Esa interpretación. Bueno, tenemos por otro lado los reflexivos, que es otro mecanismo de disminución de valencia, ¿no? Entonces tenemos du aquí, lo mide, ¿no? Una persona está midiendo la mesa, el terreno, lo que quieran, y por otro lado tenemos de aquí, se mide a sí mismo. Entonces disminuye la valencia porque el sujeto y el objeto es la misma persona realizando sobre sí misma la acción. Aquí, pues todos estos son reflexivos. De lo baña, de se baña. Di yungi lo esconde, de yungi se esconde. Di iji le dijo, de iji, este es muy curioso porque de iji se dice a sí mismo y esta es la palabra que usan para pensar. Entonces es muy curioso y me parece que en Chichimeco ocurre igual, ¿verdad? Entonces es bonito que hay ese tipo de fenómenos. Tenemos los recíprocos. Du peño les pega a varios, ¿no? Es uno el que les está pegando a varios, pero si se están pegando entre sí todos contra todos, entonces es de peño, se pegan. Los besa, por ejemplo, di chupe, y si se besan entre ellos dos, pues es de chupe. Di motic, me platica, de motingüe, se platican entre los dos. Dimboli le pega, dembajlingüe se pegan o se pelean entre ellos. Entonces aquí también vemos cómo cambia el prefijo, ¿no? En esta columna, en estos ejemplos del lado izquierdo tenemos ndu, ndi, ¿no? Ndu y ndi son prefijos transitivos, y ndende es el prefijo que vemos en la derecha, es el prefijo de tercera persona del grupo 3 y que da ese sentido de recíproco. En general el grupo 3 tiene ese significado, bueno, en muchos verbos le da ese significado de ya sea de reflexivo o de recíproco, si son varios los que están ahí incluidos en la acción. Pero no es una característica definitoria del grupo 3, porque encontramos con ndejesh, por ejemplo, el prefijo nde, y hesh es estornudar, y ahí pues no hay nada, no ni es recíproco ni es reflexivo, pero pues es del grupo 3, ¿no? Y es una curiosidad del Tláhuica que hay varios verbos que son como de procesos corporales que están allí incluidos también en el grupo 3.
Entonces no podemos decir tampoco que sea así como definitorio, ¿no? Lo reflexivo o lo recíproco. Tenemos esta que llamo pseudoincorporación nominal. Tenemos en los ejemplos A tenemos el verbo en un contexto transitivo, y en los ejemplos B tenemos ya con este sentido de pseudoincorporación. ¿Qué es esto? Bueno, pues tenemos Juan se está comiendo una tortilla, Shuban ditzim blahme, ¿no? Ahí está Juan, claramente el agente que se está comiendo blahme, una tortilla, que es claramente el paciente, ¿no? Y por otro lado tenemos Shuban ditzim api, Juan se está bebiendo su... perdón, me equivoqué, estos son transitivos, perdón. Los ejemplos de 18 son transitivos y los ejemplos de 19 son los que tienen la pseudoincorporación nominal. Entonces tenemos Shuban ditzim blahme, que es transitivo, y en 19 tenemos Shuban mutzinzi. Juan está comiendo, ingiere comida, nada más por decirlo así como actividad. Ahí ya no importa si está comiéndose un taco o qué se está comiendo, sino nada más destacar el hecho de que está comiendo. Entonces, nzi quiere decir comida y tzi quiere decir ingerir. Por ejemplo, en B del 18 tenemos Chuban ditzi tapi, Juan se está bebiendo su pulque, y en 19b tenemos Shuba mutzinda, Juan está bebiendo. Da quiere decir agua y se incorpora a tzi, que es el verbo para ingerir, no tanto comer, no tanto beber, sino ingerir, ¿no? Si le pones nzi quiere decir comer, y si le pones nda quiere decir beber, ¿no? Entonces se incorpora el objeto al verbo y se vuelve intransitivo el verbo, pero sigue siendo la misma base verbal, nzi. Y si es una cosa dura como hongos o como carne, entonces ya no es nzi, sino es tza. También es un lío, ¿verdad? También en sí, otro lío. Sí, es algo presente, o sea, cambia el objeto, la consistencia del objeto cambia el verbo, y esa es otra complicación que tienen las otopames, y me atrevería a decir que en particular el tlahuica y el chichimeco, que es lo que ahorita estamos estudiando. En fin, también tenemos estas antipasivas, como Juan está moliendo el jitomate a alguien, ¿no? Ndukunchi mbatzi, mbatzi es el jitomate y ndukunchi está moliendo, pero podemos decir mukunchi nada más por decir está moliendo, o sea, como preguntando ¿qué está haciendo Juan? Pues está moliendo, ¿no? Así como nada más enfatizando la actividad y sin darle importancia al objeto. Tenemos también te escucha, hay una persona específica a la que está escuchando, ¿no? Que es la segunda persona del singular, y tenemos muali, está escuchando, o sea, así sin señalar, o sea, así como cuando una persona o un animal se queda así como oyendo, sería como señalando la actividad. Luego tenemos estas construcciones con valor absoluto que ya antes les había comentado, Shuban dipanti Pedro, Juan conoce a Pedro, ¿no? Hay una persona específica allí, Pedro, y tenemos Wirendo tundun dichuptilla tumende. Ese niño saluda a su abuelo, no tenemos ese niño que saluda concretamente a su abuelo, pero tenemos en 23 Shuba Mupuenda, Juan conoce gente, ¿no? Como para decir, pues conoce mucha gente, ¿no? Juan es muy popular, entonces así se dice. Y por otro lado, Wirandotundu Mushuktiyanda, ese niño está saludando, como lo que les decía, de que va saludando en el camino, en el desfile, lo que sea. Bueno, operaciones de aumento de valencia en el tlahuica, bueno, las pasadas eran de disminución, vamos a ver ahora las de aumento de valencia. Está la transitivización por un lado, por otro lado están las causativas que pueden ser analíticas o morfológicas, y por otro lado pueden ser, y por otro lado otra operación de valencia son los aplicativos.
En transitivización tenemos expresiones de verbos intransitivos, que sería está manoteando, como cuando un bebé hace así, ¿no? Ese era el contexto en el que me dieron esa palabra. Y tenemos verbos transitivos. Este verbo está manoteando, se puede volver transitivo si le ponemos nduyak, lo manotea, ¿no? Cuando el mismo bebé está manoteando a su mamá, ¿no? Por ejemplo, esa sería la misma forma del verbo, ¿no? Pero como manotea, es que la toca con las manos. Ese gesto que tienen luego los bebés así de hacer, o de patalear así, de que le hacen así, a eso, bueno, patalear es otro verbo, ¿no? Pero manotear, así. Pero cuando nada más están haciéndole así al aire, sería muyak. O sea, cuando ya intenta comunicarse con su mamá manoteando, es el otro. Y cuando le está golpeando a su mamá, que la está tocando. Le está haciendo así a su mamá, le está afectando a su mamá, ¿no? Digamos que la mamá es el paciente afectado por el manoteo. Entonces, se usa duyake. Duyake, ya me acordé cómo es. Duyake. Bueno, tenemos mumu, que es hablar. Así como cuando una persona está hable y hable como yo ahorita que estoy hablando y hable, sería mumu, pero esa es tercera persona. Y dima es ya cuando estamos incluyendo a la persona a la que se está hablando, entonces es dima, cambia el prefijo. Tenemos esta que es demboya, se acuerda, o sea, solito se está acordando de cosas, y con ndimboya quiere decir lo recuerda, ¿no? O sea, a una persona específica lo recuerda. Tenemos mundati, se sube por unas escaleras o por como quieran, se sube al árbol, lo que sea. Y ndundati, se lo sube, o sea, que agarra una cosa y la está subiendo, ¿no? Entonces, pues ya adquiere un sentido transitivo, ¿no? Es así la transitivización. Y como ven, bueno, una cosa que no he observado, pero ahorita la voy a señalar. Tengo allí unas flechitas, estas flechitas que están en medio están en dos direcciones. Esto quiere decir que no hay un verbo que sea básico, el transitivo o el intransitivo, sino que son equipolentes, les llamo yo. Bueno, es con base en una tipología que hizo Haspelmann, ¿no? Acerca de esta paridad de transitivo, intransitivo, causativo, incoativo. Él dice, bueno, hay varios tipos de verbos y hay unos que son equipolentes, que tienen la misma base verbal y lo único que cambia es la flexión, dependiendo de la lengua, ¿no? Entonces, por eso pongo esa flechita bidireccional. Bueno, ahora otro fenómeno de aumento de valencia son las causativas. Tenemos por un lado la causativización de eventos transitivos y por otro lado la causativización de eventos intransitivos, que es, tengo aquí este ejemplo: Kachi, Kija, Nsi, Kitutsak. Tú hiciste que el perro te mordiera, ¿no? Es Kija, es hacer, Nsi, Kitutsaki, que te mordiera, ¿no? Y la causativización de eventos intransitivos es Webchumu, Duhe, para quitata. Mi tía me hace trabajar. Y bueno, este fue un experimento, básicamente. En realidad en Tlahuican, y he de decirlo, pues esta es una forma muy antinatural, ¿no? La verdad sí está muy forzado el ejemplo. Yo estaba buscando a ver si había causativas morfológicas, pero no me surgieron tantas, ¿no? Entonces, la mayoría de los verbos de las solicitudes que yo hacía, me las resolvían con este tipo de construcciones que sí son muy antinaturales, porque, bueno, platicando justamente con Marta Munce, estábamos diciendo que pues lo que pasa es que en el contexto cultural, digamos, de San Juan Atzingo, donde
están los hablantes de tlahuica, pues no hay nada de que tú haces esto y mi tía me hizo trabajar y que no sé qué, o sea, no hay ese como contexto cultural, ¿no? O sea, la gente asume que tiene responsabilidades y las hace y ya, ¿no? Entonces es muy raro los verbos, son raros los verbos que realmente adquieren este sentido como de causativas, ¿no? Y la forma de resolverlo cuando le solicitas esa información al hablante es por medio de causativas analíticas. Yo le dije que lo hiciera, ella me hizo hacerlo, ¿no? Un poco calcando lo del español, ¿no? Pero lo que sí es interesante son las causativas morfológicas, que sí las hay, pero que son mínimas, pero que hay, ¿no? Hay. Entonces tenemos, por ejemplo, Dejesh está estornudando, Dujesh lo está haciendo estornudar, ¿no? Como haciéndole cosquillas en la nariz, o el polvo de barrer lo está haciendo estornudar, por ejemplo, entonces surge Dujesh, ¿no? También tenemos Dembotzi, se voltea, ¿no? Así solito se voltea porque escuchó un ruido o quiso ver qué había por allá, o Dumbotzi lo hace voltearse porque le chifló o porque lo llamó, ¿no? Entonces ahí sí está la causativa morfológica. Y Muñozbi está bailando, Duñozbi lo hace bailar, que se puede referir a un niñito que está así, el papá haciéndolo bailar, que es un bebé y lo hace bailar, o por ejemplo el trompo, para decir lo hace bailar, para decir está bailando el trompo, pues usan Duñozbi. Bueno, eso con respecto a las causativas. Y bueno, los aplicativos, que hace un momento también platicamos de ellos. Tenemos una forma intransitiva como Munyugna, está mintiendo, y una forma transitiva con aplicativo que es Dunyumpinak. Entonces vemos ese pi que se mete ahí en medio de Dunyumna, es el verbo, ¿no? Y ese pi se mete, entonces es como un infijo, ¿no? Para decir me está mintiendo. El k del final pues es el objeto primario, ¿no? En este caso la primera persona del singular, que es me está mintiendo a mí, o sea, yo soy el que se está viendo afectado. Bueno, es el objeto primario que les digo, que más bien es como no un benefactor, sino como en este caso sería un malefactor, o bueno, hasta a ese nombre he escuchado. Pues sí, una víctima, pero lo que pasa es que en lingüística hay una serie de categorías para referirse. Víctima sería una muy buena opción, pero luego dicen que es el malefactor. Entonces, ¿Es qué? yo he escuchado, bueno, y he leído que le dicen a él cuando es afectado de manera negativa, no es un benefactor, entonces le dice malefactor, ¿no? Pero bueno, sí sería mucho mejor decirle víctima. Sí, porque el malefactor es el que hace mal, no el que sufre. Exactamente. Sí. En fin, y por otro lado, otro ejemplo tenemos aquí que ya les había mencionado antes, mutir, cantar. Bueno, en este caso canta una tercera persona singular, y cuando esta misma persona singular le canta a alguien en específico, o sea, hay un benefactor del canto, se dice dithumpik, ¿no? Me canta, entonces yo soy el beneficiario del canto. No era lo que les decía, no es necesario que haya un objeto, ¿no? Porque sería, por ejemplo, yo canto canciones. En chichimeco tienen que decir la canción para mencionar cantar, ¿no? Por ejemplo. Pero en tlahuica puedes decir yo canto una canción y es transitivo y dices canción, ¿no? Pero si dices yo le canto a la Virgen, ahí no estás diciendo si le estás cantando el Ave María o si le estás cantando lo que quieras, pero lo importante es decir le canto a la Virgen, se vuelve transitivo. Pues es lógico, ¿no? ¿Mande? Parece lógico. Pues sí, parece lógico, pero las lenguas del mundo funcionan diferentes y hay lenguas que no les da importancia. O sea, las lenguas de objeto directo no le dan importancia al beneficiario. O sea, si hay un beneficiario, el verbo puede seguir siendo intransitivo y no hay no importa. Pero en el tlahuica, como en las lenguas de objeto primario, pues sí es importante y sí hay
una modificación al verbo para indicar pues que es transitivo, ¿no? Bueno, esto es en verbos intransitivos. En verbos transitivos, pues lo que pasa, Dos veces, como en los aplicativos en verbos transitivos, lo que pasa con el verbo transitivo, pues es que aumenta su valencia, se vuelve bitransitivo. La cuestión en tláhuica es que no hay una clase verbal o no hay unos prefijos especiales para verbos bitransitivos, sino que son los mismos prefijos transitivos, pero lo que sí se nota de diferente es la necesidad de meterle allí el aplicativo, ¿no? Entonces aquí tenemos Tupeshibe se robó el borrego, y Tupenbik Shibe me robó mi borrego, ¿no? Aquí vemos otra vez la víctima, ¿no? Y como ven, la víctima que soy yo, mi sufijo k se pone en el verbo, se sufija. Entonces eso también es un indicador de que ese receptor, digamos, de la acción se pondera en la marcación del verbo más que el tema. Tiene más importancia, es más relevante que el tema, que en este caso sería pshibe. Robóme mi borrego. Antes hablabas, ¿sí? Bueno, sí, también la importancia para el tláhuica de decir de a quién le pertenece, ¿no? O sea, en el tláhuica los posesivos son muy importantes y son inalienables en muchos casos, ¿no? Y tenemos este otro ejemplo, Tundokin Tumi, me regresó el dinero, o sea, sin decir a quién, ¿no? Pero regresó el dinero y ahí tenemos el tema, el objeto que es Tumi, Tumi. Y tenemos Tundokchik Tumi, me regresó mi dinero, ¿no? Y se marca el que es mío, bueno, la persona a la que pertenece el posesivo se marca tanto en el objeto como en el verbo, pero el que se marca en el verbo ya hace referencia a la persona, ¿no? Al beneficiario de la acción. Entonces, en esos casos es donde se mete, y fíjense aquí también el aplicativo se está metiendo en medio, en esta base bisilábica compuesta por la raíz y el segundo componente, justo en medio, ahí es donde se tiene que meter el aplicativo. Y también dependiendo de la estructura de esta base verbal es que ocurren los cambios, ¿no? O sea, puede ser la P solita o puede ser, en este caso como hay una N allí, se mezcla y nos da como